Buenas noches, hermanos de la Iglesia Jico. Es una bendición volver a tomar un momento para grabar una predicación más, pero buscando que el Señor hable a nuestras vidas. Y les mando saludos, hermanos. Estamos orando por ustedes, les amamos. Y especialmente ahorita en estos tiempos de cuarentena donde está haciéndose más delicada la situación, debemos de cuidarnos mucho, debemos estar orando más por nuestras familias y nuestra iglesia. Y hermanos, pues recuerden que los domingos en la tarde estamos estudiando el Antiguo Testamento libro por libro, y en esta noche vamos a estudiar el libro de Esdras. Es uno de los libros más preciosos del Antiguo Testamento en cuanto a las enseñanzas, en cuanto al tono en el que está escrito el libro de Esdras. Así que espero que sea de bendición, hermanos. Y bueno, vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios esta predicación, y también para que en nuestro corazón podamos pedirle al Señor, cada uno en particular, que Él nos hable a nuestro corazón. ¿De acuerdo? Oremos, hermanos. Señor, en esta hora queremos poner en tus manos esta predicación de tu palabra, que pueda ayudarnos a entender mejor tu palabra, entenderte a ti y también poder sacar lecciones necesarias para nuestra vida espiritual. Te ruego, Señor, que también nos ayudes a estar completamente concentrados en tu palabra, hacer a un lado toda distracción, tanto externa como también en nuestra mente, y te rogamos, Señor, que pueda ser de bendición este tiempo juntos. Tu Espíritu Santo sea el maestro de cada uno de nuestros corazones, para poder no solamente entender tu palabra, sino ponerle sentido y aplicación a nuestra vida. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el libro de Esdras es naturalmente la continuación de la historia después de la monarquía hebrea. Habíamos estado platicando acerca de la monarquía y aprendimos que esta monarquía está en el libro de Samuel, de Reyes y de Crónicas, pero hemos estudiado que esta monarquía falló, por cuanto ellos se apartaron del Señor y terminaron alejándose de sus preceptos y quedando en idolatría. Y si ustedes recuerdan, hermanos, el fin de la monarquía fue la deportación, donde Dios permitió que dos imperios pudieran no solamente conquistar a los dos reinos, sino poder llevarlos cautivos a su país. Y ustedes recuerdan, tenemos el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte fue conquistado por el imperio asirio y fue llevado a Asiria y fueron dispersados, que eran 10 tribus. Y por otra parte, hermanos, tenemos al reino del sur, que eran solamente 2 tribus, y ellos fueron conquistados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y los babilonios los llevaron cautivos a su país, y ahí se quedaron como sirvientes del imperio. Ahora, hermanos, pero después de esta triste deportación, tenemos a continuación la historia, y la historia nos habla del regreso a casa después de la deportación. Y hermanos, aquí es donde tenemos 3 libros que nos van a hablar del regreso de los judíos a Tierra Santa, que es el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Estos 3 libros, hermanos, están en el mismo periodo y nos hablan de este regreso. Ahora, hermanos, el libro de Esdras es el libro que nos conecta de los tiempos de juicio a los tiempos de restauración. Algún judío podría haber estado en ese momento y decir: libres al fin. Después de estar tanto tiempo en este país como sirvientes, ahora podemos decir libres al fin. Y ese es un buen título para el libro de Esdras, hermanos. Libres al fin. Yo le llamaría Esdras, libres al fin, porque, hermanos, realmente este libro nos da un tono diferente a lo que habíamos estado viendo durante toda la monarquía. Se nos habla de un tono más alegre, un tono de agradecimiento, un tono de restauración. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Quiere darnos una vida de restauración, una vida de alegría, una vida llena de gozo. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso es que el libro de Esdras es una de mis lecturas favoritas. Yo les quiero animar, hermanos, a que esta semana, después de este mensaje, puedan ustedes programarse para leer el libro de Esdras en una sentada o en una semana. En realidad se puede leer el libro de Esdras rápidamente. El día de hoy, para estudio de este tema, yo leí todo el libro de Esdras, además de leer otros libros para preparación de este estudio. Pero, hermanos, usted lo puede leer en su casa y le quiero animar a hacerlo. Ahora vamos a ver cómo hay ese cambio de tono, y quisiera que ustedes noten, hermanos, que el fin de Segundo de Crónicas es muy similar al inicio del libro de Esdras. Entonces, lo que quiero es que ustedes noten cómo es el
término de esta historia triste de la monarquía, pero hay un inicio de una buena historia. Y vamos a ver cómo el segundo de Crónicas el final de segundo de Crónicas es una especie de cable que nos conecta al libro de Esdras. Así que vamos a leer Esdras, hermanos, pero vamos a leer segundo de Crónicas, el final del capítulo último, que es capítulo 36, versículo 22. Y vamos a ver, hermanos, cómo segundo de Crónicas 36, 22 termina e inicia Esdras con el mismo tono. Es más, es muy similar, parece una repetición de lo que se dice, porque está conectando la historia. Así que veamos, hermanos, lo que dice segundo de Crónicas 36, 22. Vamos a terminar el libro y empezar el libro de Esdras solamente leyendo los primeros 4 versículos de Esdras. Entonces, quiero leerlo para ustedes, hermanos. Ustedes sigan con su vista en la Biblia. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Segundo de Crónicas 36, 22 dice: Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Luego noten empezando Esdras, hermanos, dice así: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, esta noche estudiaremos este precioso libro inspirado por nuestro Dios, el libro de Esdras. Y vamos a ver 2 partes. Vamos a ver primero un poco de información muy útil que nos va a ayudar a entender mejor el libro de Esdras. Quizás usted ya lo ha leído, hermano, y al escuchar estos datos nos van a ayudar a entenderlo una siguiente vez que lo leamos. Cada vez que yo veo información panorámica, me ayuda a hacer una lectura más fluida y más comprensible acerca del libro, hermanos. Así que vamos a ver primeramente esto y después vamos a ver algunas lecciones prácticas. En primer lugar, entonces, veamos algunos datos importantes para entender mejor el libro de Esdras. Hermanos, el libro de Esdras, que tiene 10 capítulos, en la Biblia hebrea es un solo libro junto con el libro de Nehemías. Entonces, si ustedes van al libro del Antiguo Testamento hebreo, ustedes van a ver un solo libro, pero dentro de ese libro está el contenido que nosotros tenemos en Esdras y en Nehemías. Entonces, es un solo libro en la Biblia hebrea, aunque en nuestra Biblia tiene 2 libros. Ahora, esto nos afecta al contenido, hermanos. Solamente son 2 libros unidos en uno en la Biblia hebrea. Pero es interesante saberlo, hermanos. Por eso algunas personas leen Esdras y Nehemías juntos, porque es un solo libro en la Biblia hebrea. En nuestra Biblia está simplemente separado para efectos de contenido y para efectos de libros más cortos. Ahora, contiene una parte escrita en arameo, hermanos, y eso es muy interesante porque la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Generalmente está el Antiguo Testamento escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero es muy interesante cómo hay unas partes escritas en arameo. Y el libro de Esdras tiene el tercer idioma bíblico. Y vemos solamente una porción. Entonces, en alguna ocasión, hermanos, traten de identificar, aunque está en español en nuestra Biblia, traten de ver esto. Esdras, capítulo 4, versículos del 8 al capítulo 16, 18, está escrito en arameo en el idioma original. Y luego, capítulo 7, versículos del 12 al 26,
es una segunda sección. Y es muy interesante porque siempre se nos habla de los idiomas originales y no nos damos cuenta, obviamente, porque tenemos traducción de la Biblia. Sin embargo, podemos notar estos cambios porque hay un cambio de tono, hay un cambio de intención. Y esto es porque Esdras, el escritor de este libro, copia intacta la carta del rey en su libro. Y obviamente el idioma del imperio persa y también del imperio babilónico en esos tiempos era arameo. Por eso es que simplemente se copia idéntica la carta en el idioma de la carta. Entonces es un dato tal vez interesante. Ahora, hermanos, en cuanto al libro de Esdras, hay una división muy natural, muy fácil, y esta es que el libro de Esdras se divide en dos partes, capítulo del 1 al 6 y capítulo del 7 al 10. Cuando hablamos de la primera parte, hermanos, el principal personaje es Zorobabel. Vamos a hablar de él en un momento. Pero Zorobabel es un personaje muy importante en la Biblia, hermanos. Entonces, Zorobabel es el personaje principal, capítulos del 1 al 6. Y luego la segunda parte, capítulos 7 al 10, se habla del personaje de Esdras mismo. Entonces, usted acuérdese, hermano, cuando lea estos 10 capítulos, primero va a ver fluir del capítulo 1 al capítulo 6 y que se habla de Zorobabel y lo que él hace. Y luego del capítulo 7 usted va a ver cómo se introduce el personaje de Esdras. Entonces, muy interesante, hermano. Ahora veamos algunos personajes importantes que usted tiene que saber a la hora de leer el libro de Esdras. Esdras maneja varios personajes importantes. Por ejemplo, Zorobabel, hijo de Salatiel, él es el gobernador de Jerusalén. Él regresa de Babilonia o de Persia, que es la misma zona, regresa junto con el pueblo de Israel, y él es gobernador de Jerusalén, pero él es nieto del rey Joaquín. Vamos a ver quién es rey Joaquín después, pero rey Joaquín es el rey que fue deportado a Babilonia. Entonces allá se quedó el rey Joaquín, allá estuvo su hijo, y el nieto del rey Joaquín es Zorobabel, y Zorobabel regresa, hermanos, a Tierra Santa. Entonces Zorobabel es muy importante, hermanos, en la Biblia. Usted lee el libro de Esdras, el libro de Zacarías, y usted debe de saber que Zorobabel es el líder político de todo el pueblo que regresa a Israel para ayudar a repoblar y también a restablecer el pueblo judío ahí. Otro personaje es Esdras. Esdras era escriba y sacerdote, que vamos a ver un poquito más sus características después. Luego otro personaje es Josué. Josué era el sumo sacerdote, el líder del pueblo, hermanos. Josué en el libro de Esdras se le llama Jesúa, hijo de Josadac. Entonces, lo que es Josué o Jesúa, hijo de Josadac, es muy importante este hombre porque él es, digamos, el líder religioso, mientras que Zorobabel es el líder político, hermanos. Josadac, el hijo de Josadac, que es Josué o Jesúa, es el líder religioso que está a cargo del templo. Entonces, hermanos, de hecho se llama que es hijo de Josadac, y sí es importante su linaje porque él viene de la línea sacerdotal, de manera que él era el personaje correcto para ser el líder, el sumo sacerdote del templo judío. Entonces, ustedes van a ver, hermanos, en la Biblia en estos tiempos Zorobabel y Jesúa, hijo de Josadac, que son esos dos hombres, los dos líderes que llevan hombro con hombro la restauración del pueblo. Y también, hermanos, decíamos que Esdras ayuda en la restauración, pero también vemos algunos profetas. Ageo y Zacarías son los dos profetas que ayudan en estos tiempos difíciles para restaurar al pueblo y el templo. Y vemos aquí, si usted lee el libro de Ageo y el libro de Zacarías, tiene que acordarse que ellos conocían muy bien tanto a Esdras como a Zorobabel, como a Jesúa, hijo de Josadac. Entonces, todos ellos fueron contemporáneos, hermanos. Entonces, es muy interesante que usted pueda leer el libro de Esdras, de Nehemías, y luego leas el libro de Ageo y de Zacarías, porque usted va a poder conectarlos. De hecho, el libro de Zacarías, usted debe recordar que se habla de Zorobabel y de Josué o Jesúa, hijo de Josadac. Por eso le decía que son pronunciaciones diferentes, pero es el mismo personaje. Entonces, es muy importante ver cómo son contemporáneos, hermanos, para que podamos entender mejor la Biblia. Ahora, el tiempo en que se habla en el libro de Esdras es muy importante. Recordemos que están después del reino. Ahora, después del reino, hermanos, Dios trajo juicio por el pecado de ambos reinos y terminaron cayendo ambos imperios. Ya decía que el reino del norte fue llevado a Asiria y fueron dispersados, y el reino del sur fue llevado a Babilonia.
Ahora, la cautividad, hermanos, se refiere a que los judíos fueron tomados prisioneros y esclavos y siervos del imperio babilónico. Ahora, esta cautividad fue temporal. El castigo de Dios sobre Jerusalén fue de 70 años. ¿Por qué de 70 años, hermanos? Porque de esa manera profetizó Jeremías. Si usted lee el libro de Jeremías, usted va a ver que en 2 ocasiones se profetiza que esta cautividad, este castigo de Dios por la idolatría fue de 70 años o sería de 70 años. Al menos usted puede leer después ahí Jeremías 25:11. Usted va a ver allí cómo se profetiza esto. En varias partes, hermanos. Y lo que leímos de Segundo de Crónicas, al final se habla de los 70 años de Jeremías. Entonces, después de 70 años de estar viviendo los judíos en Babilonia, Dios trajo la restauración. Ahora, este regreso se da después de esos 70 años y se da de Persia, o lo que era el antiguo imperio babilónico, para regresar a Israel. Ahora, ¿por qué habla de Persia, hermanos? Porque Babilonia no quería soltar a los judíos, pero Babilonia fue conquistado por un imperio más poderoso que fue Persia. Y cuando Persia conquistó Babilonia, lo primero que hizo, como leímos, hermanos, es que Ciro, el rey de los persas, él no quiere mantener a los judíos en Babilonia, entonces él los despide y hasta les equipa de todo lo necesario para regresar a casa, al fin libres y poder establecer el templo y también otra vez vivir de regreso en casa. Ahora, hermanos, la cautividad se hizo en 3 etapas. El rey Nabucodonosor deportó a los judíos en 3 etapas, que lo van a ver en una tablita que está ahí, hermanos. La cautividad fue en 3 etapas. La primera fue llevado el rey Joaquín junto con Daniel, que conocemos muy bien. Luego la segunda etapa fue llevado Ezequiel, entre otros. Y la tercera etapa fue cuando el templo fue quemado por absoluto, fue dejado desolado el territorio, solamente unos cuantos pobres fueron dejados ahí. Ahí ustedes van a ver las fechas antes de Cristo. Y esto fue la manera en que fue deportado. Ahora es muy interesante porque el regreso a Israel también fue hecho en 3 etapas, hermanos. La primera etapa fue el primer regreso que leímos en Esdras capítulo 1 y fue a cargo de Zorobabel, hermanos. Entonces es muy importante que usted piense en esto que le estoy explicando para que entienda bien el libro de Esdras. Primero, la primera camada, digamos, de pueblo regresa liderada por Zorobabel. Zorobabel, hermanos, regresa en el año 538, lo ven en la tablita, y él se encarga de reconstruir el templo en 23 años. La segunda etapa, hermanos, la segunda camada, el segundo grupo de judíos que regresa a Jerusalén va liderado por Esdras. Y Esdras se encarga de la enseñanza de la ley. Y luego la tercera etapa vemos a Nehemías, el copero del rey. Nehemías regresa con un tercer grupo y Nehemías se encarga de la reconstrucción del muro. Y esto fue hecho en 52 días. Entonces, noten, hermanos, cómo las 3 etapas de deportación también empatan con las 3 etapas de regresar a Israel, porque hay 3 líderes, hermanos: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Se conocieron, se apoyaron y ellos fueron usados por Dios para que se restableciera en Israel el pueblo judío. Ahora, hermanos, todo esto usted lo puede leer entonces Esdras, Nehemías, Esther, junto con Ageo y Zacarías. Por eso debemos de conectarlos todos ellos. Y le animo a que usted haga esta lectura en esta semana de manera que pueda entender un poquito mejor la palabra de Dios. Ahora, todos estos datos nos ayudan a leer estos 10 capítulos con más claridad y entender mejor la palabra de Dios. Creo que debemos de entenderla mejor, hermanos. Por eso a veces hay datos necesarios para nuestra comprensión, y espero que sea de bendición todos estos datos que están ya digeridos para que usted pueda entender mejor la palabra de Dios. Ahora, hermanos, pero no nos vamos a quedar con solamente datos. Vamos a ver algunas aplicaciones prácticas en esta noche. Vamos a ver del libro de Esdras, vamos a ver rápidamente algunas lecciones. En primer lugar, hermanos, quiero que veamos que una lección que debe de venir al corazón del creyente a la hora de leer el libro de Esdras es que debemos recordar nuestra salvación. Esdras se trata de la liberación del pecado, hermanos, porque por fin
fueron libres de la esclavitud. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que eso mismo pasa con un creyente en Cristo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, así como se sentían los judíos en el libro de Esdras, contentos, alegres, satisfechos porque Dios les dio libertad, esa es la misma manera de sentir de un cristiano cuando hemos recibido a Cristo. Debemos tener alegría en nuestro corazón por recordar que Él nos liberó, hermanos. La palabra redención es un término teológico, y la palabra redención significa en el griego que hemos sido comprados por precio del mercado de la esclavitud del pecado y hemos sido sacados de ese mercado del pecado y hemos sido liberados. Y eso pasa en nuestra salvación, hermanos, a los que hemos recibido por fe y arrepentimiento a Cristo Jesús. Ahora, esto fue lo que pasó, o es algo parecido en el libro de Esdras. Salen de ese castigo, salen de ese pecado de la idolatría y regresan a tierra de los judíos. Así que, hermanos, los judíos regresaron a Jerusalén después de 70 años y ellos tenían alegría, tenían melancolía por estar libres en su tierra. Escucha lo que dice Esdras 3:12, dice la Biblia: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Imagínense al pueblo llegar a su tierra después de haber estado 70 años allá como siervos de otro pueblo, regresan llenos de alegría y de llanto combinado. Y eso, hermanos, era el sentir de esos judíos. Hermanos, quiero decirles que al leer el libro de Esdras, a nosotros como creyentes nos debe recordar la alegría de nuestra salvación. Un creyente maduro, hermanos, está constantemente agradecido por su salvación, por tan grande salvación, dice la Biblia, que tenemos en Cristo Jesús. De hecho, yo he visto, hermanos, que la gente más madura y más agradecida es la que constantemente recuerda su salvación. Yo le quiero animar que en su tiempo personal con Dios constantemente le diga al Señor: gracias por mi salvación, gracias por la vida eterna que tengo en Cristo Jesús. Hermanos, yo he visto tristemente ejemplos de gente que lleva años en el cristianismo y piensan que agradecer por la salvación es algo para nuevos creyentes. Es algo nada más para los novatos, para los que están emocionados por su salvación porque acaban de recibir a Cristo. Y ese es un error terrible, hermanos, porque el cristiano, entre más maduro, más agradecido debe de ser. Y, hermanos, en vez de olvidarnos de nuestra salvación, debemos de tenerla con más cariño, agradeciendo al Señor constantemente. Hermanos, además, cuando vemos acerca del libro de Esdras, vemos que el regreso no les costó nada a los judíos. Si usted puso atención en nuestra lectura, el libro de Esdras describe cómo los judíos se les da permiso por Ciro, el rey, para regresar, pero además Ciro mismo pone todos los gastos para que ellos nada más decidan regresar a Israel y ponerlo todo. Y ya estaba puesto todo. Ellos no tuvieron que pagar nada, hermanos. Y así mismo debe recordarnos nuestra salvación. Nuestra salvación no nos costó nada, hermanos. Es por gracia, gratuitamente fuimos justificados y no nos costó nada. Pero el Rey de Reyes fue el que murió por nuestra salvación. Entonces, hermanos, debemos de tener realmente valorada nuestra salvación. Ahora, también hay un dato interesante del libro de Esdras. Una vez que Ciro, el rey persa, les da permiso de regresar, recordemos que varios millones de judíos posiblemente fueron deportados a Babilonia. Y pensaríamos que todo el mundo quisiera aceptar la invitación de esa libertad que les dio el rey. Lamentablemente, hermanos, si usted lee Esdras capítulo 2, va a ver que alrededor de solamente 50,000 judíos regresan a casa. Usted podría decir, bueno, ¿qué pasó? Eran millones que ya estaban allá en Babilonia. ¿Por qué no regresaron todos y aceptaron esa libertad que les dio el rey Ciro? Podríamos decir, pero si se les dio la oportunidad de tener esa libertad. Pero, hermanos, lamentablemente, muchos de los judíos tal vez eran demasiado ancianos para regresar a su patria, u otros se sentían demasiado cómodos en Persia. Y, hermanos, eso es lo que pasa muchas veces también en la salvación. Mucha gente rechaza la libertad salvadora en Cristo por sentirse cómodos en el mundo y sentir que no necesitan de Cristo, porque en ese momento están bien. Hermanos, también lamentablemente muchos mismos creyentes viven demasiado cómodos amando a este mundo.
Y hermanos, es triste que solamente un grupo de 50,000 regresaron a la libertad que les había dado el rey. Y hermanos, tal vez no muchos reciban a Cristo, pero asegúrate de que tú y yo, que tu familia, hayamos recibido a Cristo como nuestro Salvador y que aprovechemos esa libertad que nos compró el Rey de Reyes por precio de sangre. Así que esta primera enseñanza nos debe de recordar acerca de nuestra salvación. Cada vez que lea el libro de Esdras, emociónese por su propia salvación. Agradézcale al Señor por su salvación. En segundo lugar, una segunda lección, hermanos, es que en el libro de Esdras se exaltan algunos atributos de nuestro Dios. Leamos capítulo 3, versículo 11, hermanos. Ellos regresan a la tierra judía y ellos quieren alabar a Dios, están contentos y emocionados. Y noten lo que dice Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y hermanos, cuando nosotros vemos este texto, debemos reconocer el carácter de Dios y los atributos de Dios. En realidad, hermanos, conocer cada día más íntimamente a nuestro Dios es uno de los propósitos más importantes de la vida de un hijo de Dios. Yo les quiero hacer pensar, hermanos, que parte de leer la Biblia es aprender a conocer a nuestro Dios. De hecho, Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que ese debe de ser uno de los propósitos importantes de la vida de un cristiano. En Filipenses 3:8 dice la Biblia, y ciertamente Pablo dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Miren, hermanos, Pablo ya había recibido a Cristo como su Salvador en el camino a Damasco. Se encontró con el Señor Jesucristo, pero la vida de Pablo consistía en parte en conocer más del Señor Jesucristo, a fin de conocerle en cada etapa de su vida, conocer más íntimamente al Señor Jesucristo. Y hermanos, cuán importante es conocer más íntimamente al Señor Jesucristo, que usted en su vida crezca en conocer más los atributos del Señor, conozca más la manera de ser del Señor, su manera de sentir, de pensar, sus atributos preciosos, y que tengamos una vida de adoración por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestra vida, hermanos. En este tiempo de cuarentena, por el COVID, hermanos, debemos tomar oportunidad que a pesar que no podemos reunirnos todos como iglesia, sí podemos tener momentos de adoración en casa. Podemos tomar momentos íntimos con el Señor a fin de conocerle, conocer más de quién es Él, reconocer que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él está con nosotros aún en tiempos difíciles como este tiempo de cuarentena. Y hermanos, el COVID ni el tiempo de cuarentena deben apagar nuestra gratitud, apagar nuestro deseo de conocer y alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestra vida. ¿Se ha percatado lo que Dios está haciendo en tu vida en este tiempo de cuarentena? Dios está haciendo algo. Dios tiene propósitos para nuestra vida aún en tiempos de cuarentena. Y hermanos, uno de ellos es que conozcamos que Dios sigue siendo bueno, misericordioso y que Él es digno de alabanza en nuestra vida. Así que esta enseñanza es muy interesante, cómo esta libertad que Dios le dio a los judíos les hizo pensar en que Dios es bueno, misericordioso y digno de alabanza. Y la salvación del Señor debe ayudarnos a entender que Él es bueno, que Él es misericordioso y que Él es digno de alabanza continua de parte de nosotros. Ahora, hermanos, vamos a otra lección. Al ver cómo ellos regresan a tierra prometida para reconstruir el templo, hermanos, en el capítulo 4 de Esdras vemos que hay oposición. Y eso nos deja una enseñanza. Siempre que queremos hacer lo que Dios nos pide, siempre debemos esperar oposición, hermanos. Zorobabel y el pueblo querían reconstruir el templo judío para adorar al Señor, pero lamentablemente hubieron ataques. Y en el capítulo 4 se habla de estos ataques. 4:15 nos habla de estos ataques. Dice
Biblia que había ahí ataques, ¿verdad? Y usted va a ver cómo hay diferentes personas o personajes que aquí empiezan a atacarles. Vean el versículo 1 nada más, dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, y se ve como sobornan a gente y detienen la obra del templo, hermanos. Y hermanos, quiero hacerles saber que el libro de Esdras es un recordatorio de que la vida cristiana, siempre que queremos hacer la voluntad de Dios, debemos esperar que vaya a haber oposición. Hermanos, este es un recordatorio también de que así como Esdras, en este caso Zorobabel y el pueblo, a pesar de los obstáculos, pudieron reconstruir el templo y seguir adelante en la vida cristiana, asimismo, hermanos, tú y yo debemos esperar los obstáculos, pero también debemos saber que se puede y debemos vivir superando esta oposición, y podemos tener victoria en medio de oposición, hermanos. Así que, así como Zorobabel se hizo paso en medio de las pruebas y de los obstáculos, el cristiano espera las pruebas, espera que vengan obstáculos, no se desanima, los espera y trata de hacer su paso en medio de esa oposición, hermanos. Así que tal vez usted puede pensar: es que es bien difícil ahora que estamos en cuarentena, mi trabajo y la escuela y la familia y mi vida espiritual, y ya no puedo ni siquiera ir al templo a adorar al Señor con toda la iglesia. Pero debemos recordar, hermanos, que la vida cristiana debe de aprender a hacerse camino en medio de la oposición. Y eso es lo que debemos aprender a través del libro de Esdras, hermanos. Hay otra lección más, hermanos, que podemos ver en el libro de Esdras. Y es que la predicación siempre nos anima a los creyentes a hacer la voluntad de Dios. Si usted va al capítulo 6 de Esdras, en el libro capítulo 6 de Esdras, en el versículo 14, se nos habla de cómo había tiempos difíciles. Habían suspendido la reconstrucción del templo, y vean lo que dice 6:14, dice la Biblia: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, hermanos, usted debe de darse cuenta que Zorobabel y Jesúa, el sacerdote, necesitaban de ánimo en medio de la oposición. Y las predicaciones de Ageo y de Zacarías fueron las que les animaron a seguir con la construcción del templo, hermanos. Y hermanos, esto nos ayuda a entender que no debemos olvidar el beneficio de sentarnos bajo la predicación de la palabra de Dios. Y hermanos, el cristiano que no se sienta bajo la predicación es un cristiano que va a batallar mucho, hermanos. Pero el cristiano que se sienta bajo la predicación de la palabra de Dios es un cristiano que va a reanimarse, a cargar espiritualmente su vida de ánimo. Y hermanos, en este tiempo de cuarentena yo le quiero animar a que escuche las predicaciones, que vea más predicaciones, las escuche especialmente de predicadores fundamentales, bautistas, de la iglesia Jico también, para que tu espíritu esté animado y fortalecido. Y hermanos, la predicación de la palabra de Dios se hizo para animarnos. Por eso es que el cristiano no puede darse el lujo de faltar a la iglesia tan fácilmente, o de fallar, o de estar distraído en medio de la predicación, porque así como la predicación de Ageo y de Zacarías fue de ánimo a Zorobabel, hermanos, la predicación de la palabra de Dios nos anima en nuestra vida. Por eso el cristiano debe constantemente ponerse bajo la predicación de la palabra de Dios. Es verdaderamente triste cuando la vida de un cristiano no se expone a la palabra de Dios, porque no tiene oportunidad de reenternecer su corazón, de amar más al Señor, de ponerse a cuentas con el Señor. Y hermanos, muchas veces la vida cristiana sin la predicación tiende al enfriamiento. Por eso le quiero animar que usted siempre busque ponerse bajo la predicación, para que su vida tenga ánimo constante y esté constantemente siendo fortalecido por la palabra de Dios. Así que la predicación hizo su labor en medio de la reconstrucción del templo. Hermanos, veamos ahora a Esdras como personaje. Capítulo 7 de Esdras, se nos habla de Esdras como un creyente diligente y estudioso de la ley de Dios. Vean, hermanos, en el capítulo 7, como decíamos que ya es la segunda sección del libro de Esdras, donde se enfoca ya al personaje de Esdras. Veamos qué dice de Esdras, hermanos. Dice la palabra de Dios en los versículos del 1 al 5 acerca de Esdras lo siguiente: pasadas estas cosas,
en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Asaías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Hermanos, aquí se introduce el mismo Esdras, y él nos habla de su linaje, porque para los judíos era importante el linaje. No cualquier persona podía ser sacerdote, no cualquier voluntario podía entrarle, tenía que ser del linaje sacerdotal, y por eso Esdras aquí se presenta diciendo sus credenciales, para que se sepa que Esdras no solamente tenía disposición, sino que era la persona correcta. Ahora, hermanos, ya vemos que Esdras era de la ascendencia de los sacerdotes. De hecho, él fue el 17º de la generación de sacerdotes desde el sacerdote Aarón. Ahora, hermanos, algo que sobresale de este sacerdote es que era diligente en estudiar las escrituras. Hermanos, de hecho, Esdras nos enseña un proceso completo de cómo atender a las escrituras. Vean lo que dice Esdras 7:10. Quizás este es el versículo más potente de todo el libro de Esdras acerca de la vida de Esdras y precisamente de cómo tratar la Biblia en un proceso completo. Esdras nos enseña el proceso completo de 4 acciones que el creyente debe hacer con las escrituras. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, Esdras nos enseña que la Biblia debe de ser tratada de una manera integral. No solamente hay que leerla, no solamente hay que cargarla, no solamente hay que comprarla, no solamente hay que tener cada uno una Biblia personal. Hermanos, la Biblia nos enseña un proceso práctico y completo. En primer lugar, se nos habla de preparar tu corazón. Esdras preparó su corazón. Hermanos, muchas veces, ¿de qué sirve tener la Biblia si nuestro corazón no está listo para la palabra de Dios? Hermanos, prepara tu corazón antes de meditar en la palabra de Dios. Fíjate que al abrir la Biblia, las santas hojas de la palabra de Dios, tú no vas a leer cualquier libro. Dios va a querer hablarte a ti a través de su palabra. Por eso debemos de tomar unos momentos para orar, para sopesar el hecho de que a la hora de abrir la Biblia, Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Por eso hay que preparar el corazón antes de meditar en la Biblia. En segundo lugar, hay que inquirir en la ley de Dios. Inquirir significa investigar, hermanos. El creyente debe de leer con hambre de investigar la palabra de Dios. Si usted no conoce una palabra, investigue. Si usted quiere comparar con otros versículos, hágalo. Pero, hermanos, no lea la Biblia nada más de corrido. A pesar de que esto tiene beneficio, indague, profundice, haga de la Biblia su delicia. Y hermanos, la palabra inquirir nos habla de la idea de buscar, de escudriñar. Y hermanos, es importante que el creyente aprenda a ir metiéndose cada día más en la palabra de Dios. Se dice que hay 2 tipos de lectura bíblica. La lectura panorámica y la lectura que se mete a los detalles. Es como el mar, hermanos. Hay 2 maneras de conocer el mar. Usted puede tomar un jet ski y puede irse por toda la bahía de Acapulco y pasar tal vez unos minutos viendo todo el mar, y ya puede decir que conoce la bahía, ¿verdad? O puede conocer parte ahí del mar de Acapulco. Pero, hermanos, hay de aquel que no ha aprendido a meterse al mar y meterse a las profundidades y ver los corales hermosos del Caribe, por ejemplo, hermanos. Yo podría decir que quien conoce el mar por afuera, pero nunca se ha metido a los corales, no conoce realmente el mar, hermanos. Alguna vez me tocó ir a Cozumel y a ir a las profundidades y ver los corales, y es una cosa hermosa de la creación de Dios, hermanos. Qué triste que muchos que conocen el mar nada más lo conocen por afuerita y no se meten a las hermosas, preciosas maravillas de las profundidades del mar. Hermanos, eso mismo pasa con el creyente. Qué triste que el creyente lee panorámicamente la Biblia. Qué triste que solamente la leemos por afuerita y que no hemos aprendido a sumergirnos y ver las maravillas de la palabra de Dios. Yo le quiero animar que haga eso, que conozca las profundidades, y eso habla de inquirir en la ley de Dios.
En tercer lugar, no nada más dice que preparó su corazón y que inquirió la ley de Jehová, sino que dice la Biblia que él se dispuso a cumplirla. Hermanos, cumplir la Biblia es parte del proceso de atender bien la palabra de Dios. Cumplirla es ponerla en práctica. Desde el mismo día que aprendes algo de la Biblia, tú lo pongas por práctica. Hermanos, algunos dicen que es más difícil ponerla en práctica que aprenderla. Hermanos, porque realmente es un asunto de valentía, es un asunto de dificultad. El ponerlo en práctica, hermanos. A veces la única Biblia que la gente habrá leído en su vida es la que ve en tu propia vida. Por eso te quiero animar, hermanos, a ti, hermano, que tú busques tener una vida congruente con la palabra de Dios, para que la gente vea la palabra de Dios en tu vida. Hermanos, la Biblia no solamente fue escrita para que te prepares, para que hagas una buena investigación y estés inquiriendo la ley de Dios, sino para cumplirla, hermano. Y en cuarto lugar, se nos habla de enseñarla. Esdras no solamente se preparó e investigó y la practicó, sino que también la enseñó en Israel. Y hermanos, esto nos habla de que enseñarla significa compartirla con los demás. Que cuando tú conoces la Biblia, la lees, la investigas, la practicas, tú debes de buscar compartirla con los demás. Y es algo automático en muchas ocasiones. Que la investigues y la compartas con tu pareja, que la compartas con tus hijos, con los hermanos de la iglesia, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo y de escuela, hermano. Una vida que ama la palabra de Dios será de impacto, de influencia a los demás. No nada más busques que la palabra de Dios te toque a ti, sino que pueda tocar a otras vidas. Y entonces vemos en Esdras un tratamiento completo hacia la Biblia. Y le quiero animar, hermano, que usted use esta receta de 4 pasos o 4 acciones del proceso completo para hacer buen uso de la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, hay una última enseñanza, hermanos, y es que Esdras nos enseña una actitud celosa de un hombre de Dios ante el pecado. Vamos a capítulo 9 y veamos cómo Esdras se da cuenta que el pueblo judío, ya estando en Jerusalén, empieza a cometer el mismo pecado que antes en la monarquía les llevó a caer en idolatría. Este pecado, hermanos, era el pecado de casarse con mujeres de diferente fe. De casarse con la gente de los pueblos de diferente fe. De manera que ese fue el pecado que cometieron en la monarquía. Y entonces Esdras ve el mismo pecado y él sabe que van a cometer el mismo pecado de idolatría. Y entonces Esdras, vean cómo responde al ver al pueblo y a los mismos sacerdotes y a los mismos líderes de Israel cayendo en el pecado de casarse con gente que no era de la fe. Esto se le llama yugo desigual con los incrédulos en el libro del Nuevo Testamento. Ahora, hermanos, Esdras actúa de manera celosa. Vean lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Esdras me enseña, hermanos, que ante el pecado debe haber una actitud celosa, debe haber angustia. El pecado debe causarnos angustia, debe hacernos sentir incómodos. Preocúpate si hay pecado en tu vida y no te sientes incómodo, hermano. El pecado en la vida del cristiano debe de provocarnos angustia y celo, hermanos. Y Esdras lo confronta. Y en el capítulo 10 se ve que Esdras le invita al pueblo a que dejen el pecado, que se separen de estas mujeres y de sus hijos, y que ellos vivan la vida cristiana como Dios mandaba. Y afortunadamente ellos decidieron, la gran parte del pueblo judío decidió obedecer y dejar esto, hermanos. Y esto nos enseña que nosotros debemos tener una actitud celosa ante el pecado. En estos tiempos, hermanos, donde el pecado abunda, la Biblia dice que porque el pecado abundaría, el amor de muchos se enfriaría. Y lamentablemente, cuando hay mucho pecado allá afuera, hermanos, es fácil que nosotros como cristianos nos sintamos demasiado cómodos en el pecado o nos
hagamos insensibles al pecado que abunda en la televisión, en lo que se nos permea en toda la sociedad. Y hermanos, es importante que nosotros podamos ser sensibles al Señor y sensibles al pecado, de manera que no nos acostumbremos al pecado, hermanos, sino que tengamos una actitud celosa. Vemos que Esdras se arrancó incluso el cabello de su cabeza y de su barba, de la angustia que hacía el pecado en su vida. ¿Cómo sientes tú el pecado que te asedia? ¿Te acostumbraste a él? ¿Es algo ya natural en tu vida? ¿O es algo que te angustia, que quieres luchar, que te causa celo y que debes de buscar continuo arrepentimiento y continuo rendición de cuentas al Señor? Yo te quiero animar que tú, como Esdras, puedas vivir enfrentando el pecado de manera defensiva, y que podamos tener una actitud sensible a Dios y tener cuidado acerca del pecado, hermano. Así que este es el libro de Esdras, hermanos. Es un libro precioso que nos enseña grandes lecciones. Hay muchas más que no tenemos el tiempo para tomar más enseñanzas. Hay muchas más acerca del liderazgo, acerca de la mano de Dios, y hay muchas más, pero no vamos a tomar el tiempo, hermanos. Quiero dejarlo a que usted pueda hacer una lectura esta semana del libro de Esdras y encontrar más lecciones para su vida espiritual. Hermanos, la idea es poder abrazar estas lecciones que hemos visto y ponerlas por práctica, y que podamos enternecer nuestro corazón con la palabra de Dios. Y hermano, yo le quiero apelar a que usted tome un momento ahí en su vida, para que al terminar este mensaje en oración, usted piense en cada una de estas lecciones. Y estoy seguro que el Espíritu Santo habló a su vida, y en alguna de estas lecciones Dios la acomoda a nuestra vida. Y le quiero animar a que usted pueda tomar decisiones personales. Vamos a terminar orando a nuestro Dios, y con esto cerramos nuestra enseñanza de esta noche. Señor, en esta hora queremos darte gracias por poder estudiar tu palabra juntos. Te ruego que tú bendigas esta predicación, que pueda llevarnos no solamente a amar el libro de Esdras, a inquirir en tu palabra, más a estar agradecidos por tu salvación, sino que también, Señor, las lecciones que vimos podamos ponerlas por práctica, que tú apliques lo espiritual a lo espiritual, y esos principios, conforme a la vida de cada uno de los que están viendo este video, puedan saber y reconocer qué es lo que tú usas de esta predicación para aplicarlo a su vida personal. Señor, ayúdanos a tener una vida que te agrade constantemente, y a crecer en el conocimiento de ti y de tu palabra, y vivir una vida de alabanza constante a ti. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un gusto poder abrir la palabra de Dios con ustedes. Les amamos y estamos en contacto, hermanos. Mañana y en los siguientes días estaremos subiendo más mensajes de la palabra de Dios y la clase de los niños. Y les animamos, hermanos, a que ustedes puedan estar viéndolo, mostrando a los niños la palabra de Dios. Y ha sido un gusto poder estudiar la Biblia con ustedes. Dios les bendiga mucho, hermanos. Estamos en contacto.